las fuentes de información. Hablaremos sobre qué son las fuentes de información, el objetivo de estas fuentes, los tipos de fuentes y por qué es importante saber qué fuente de información estamos ocupando. Así que vamos a empezar con la definición de las fuentes de información. ¿Qué son las fuentes de información? Se puede definir a las fuentes de información como un instrumento o recurso que sirve para satisfacer una necesidad informativa. Gracias a estas podemos investigar sobre un tema determinado y nos va a ayudar para hacer algún tipo de tarea o trabajo en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. El objetivo de estas fuentes de información es facilitar la localización e identificación de documentos. Facilitar la localización se refiere a de que ya hay muchísimas fuentes de información que pueden ser videos, audios, libros, revistas, enciclopedias, páginas de internet, videos, etc. Así que vamos a hablar sobre los tipos de fuentes de información. Existen diversos tipos de fuentes de información que se clasifican de acuerdo a su origen y nivel de confiabilidad y relevancia. Es necesario considerar el tipo de fuente de información que se consultará para los trabajos que realicemos, ya que se deben de seleccionar las fuentes que nos proporcionen al nivel adecuado a nuestras necesidades y de lo que vamos a buscar. Los tipos de fuentes que vamos a presentar en este video son las fuentes primarias, secundarias, terciarias, formales, informales, por la credibilidad, relevancia, orales, visuales y escritas. La primera fuente que veremos son las fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que proporcionan información de datos a primera mano, es decir, que la información es original y directa. Algunos ejemplos de fuentes primarias incluyen las entrevistas, también incluyen las encuestas, que estas encuestas las pueden enviar diferentes empresas para que los usuarios que compran en ella puedan evaluar el nivel de satisfacción que tienen con sus productos. También están los documentos y experimentos científicos. Ahora hablaremos sobre las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son fuentes de información que se basan en datos recopilados y analizados por otros. Incluyen libros, artículos de revistas científicas, informes de investigación y bases de datos. Si bien las fuentes secundarias pueden ser útiles y confiables, pero también es importante verificar la calidad y veracidad de la información. Ahora hablaremos sobre las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias se trata de aquellas que recopilan y comentan las fuentes de información primarias y o secundarias, siendo así una lectura mixta de testimonios e interpretaciones. Unos ejemplos podrían ser los diccionarios, que pues son investigaciones que autores recopilaron e investigaron y otros autores lo tomaron para hacer un diccionario. También están las enciclopedias, que principalmente está Wikipedia y la enciclopedia de Larousse. Otro ejemplo, atendiendo un caso de accidente, una fuente terciaria al respecto sería el archivo policial completo, en el que se figuran fotos, testimonios, informes policiales elaborados a partir de estos últimos. Ahora seguiremos con las fuentes formales. Las fuentes formales son fuentes de información que han sido publicadas o difundidas por organizaciones institucionales, académicas, científicas, gubernamentales, entre otras. Estas fuentes suelen ser más confiables y rigurosas en cuanto a la metodología y verificación de datos. Dos ejemplos podrían ser el INEGI, que son sus estadísticas sobre la población y la sociedad de México y de otras ciudades, y Latindex. Ahora sobre las fuentes informales. Las fuentes informales son fuentes que no han sido sometidas a un proceso de revisión formal. Por eso podrían considerarse que no son muy verídicas. Unos ejemplos podrían ser blogs, foros de discusión, redes sociales y opiniones personales. Como dije anteriormente, la información de estos medios
Puede ser inexacta o sin respaldo científico, por lo que se recomienda verificar la información a través de fuentes más confiables. Fuentes por credibilidad y relevancia. Otra forma de clasificar las fuentes de información es en base a su credibilidad y relevancia. Es importante seleccionar fuentes confiables y pertinentes para asegurarse de obtener información precisa y actualizada. Las fuentes académicas, científicas y gubernamentales suelen ser consideradas más confiables, mientras que las fuentes no verificadas o anónimas pueden ser menos confiables. Ahora, las fuentes de información orales. Pues como dice su nombre, estas fuentes de información son narradas por alguien. Estos pueden ser hechos que son narrados de generación en generación y han sobrevivido a lo largo de la historia. Estos pueden ser testimonios que pueden ser directos, que es un testimonio presencial que comparte su experiencia con algún tema, o testimonios indirectos, que es un testimonio que alguien escuchó de otra persona. También pueden ser las entrevistas, que son actos de comunicación oral entre dos o más personas que expresan su opinión o postura acerca de algún tema. Las exposiciones, que expresan alguna situación comunicativa en la que un emisor se dirige a un grupo de receptores para informar sobre un tema en específico. Los debates, que puede ser un foro de discusión sobre diversos temas de interés donde la población participa entre dos posturas. También están las tradiciones orales, que pueden ser mitos, leyendas, historias de vida, refranes, canciones, etc. Ahora, las fuentes visuales, pues es información que se representa a través de videos, imágenes, mapas, esquemas, gráficas y, por ejemplo, los que se pueden ver en pantalla, que son blogs, imágenes que representan diversos dibujos, mapas, etc. También están los escritos, que exponen información a través de textos en soporte papel. Los ejemplos más comunes son los periódicos, cartas, crónicas, actas de independencia, etc. ¿Por qué es importante conocer una fuente de información? Es muy importante conocer de dónde recopilamos nuestra información, ya que existen fuentes no confiables con información falsa que, si no sabemos sobre el tema, la podemos usar en nuestros trabajos, tesis, teorías y está incorrecta. A continuación se va a mostrar la bibliografía y los integrantes del equipo.